Un saludo cordial, tutora. Mi nombre es Diego Quijano. Este es mi documento. Voy a realizar la presentación acerca de la última actividad del curso de modelado de datos. Como lo mencioné anteriormente, mi nombre completo es Diego Fernando Quijano Girón. Estudié en la Universidad UNAD Nacional Abierta de Distancia. Estudié en el programa de Tecnología en Desarrollo de Software y finalizando el curso de modelado de datos. La acción que realizaré a continuación es acerca de una consolidación de todas las actividades que se dieron a través del curso. Proyecto final que es este, Sistema Gestor de Base de Datos. El contenido que vamos a ver a continuación es la descripción del caso de estudio, los resultados que se obtuvieron por medio de las actividades como fue la primera, modelado lógico de datos, modelado relacional de datos fue la segunda, y la final fue la implementación en el gestor de base de datos. Y para concluir, un texto sobre la conclusión de toda la actividad. El objetivo principal está entre generales y específicos. El general es la implementación física de los datos que puede tener una organización, partiendo desde un modelo relacional hasta la creación de un gestor de base de datos, que esto fue lo que vimos en todo el tiempo del curso. Los objetivos específicos es el contextualizar los proyectos en general, explicarlos por medio de estas diapositivas, por medio de estas presentaciones, dar a conocer cada una de las fases y realizar el video que estoy haciendo en estos momentos. El primer punto es la descripción del caso de estudio, donde en resumidas cuentas es una compañía de muñecos de peluche que cuenta con varios empleados. Esta empresa lo que hace es comprar y revender estos productos, pero ellos necesitan un sistema de información donde se puedan digitalizar todos los procesos en una base de datos como compras, ventas, productos, stock de productos, eh, información sobre proveedores, información sobre los empleados, sobre los clientes como nombres, apellidos, identificaciones, fechas de nacimiento, entre otros. Entonces, así como cada muñeco debe tener un nombre, debe tener una categoría para poder identificar cada producto en medio de su stock y en medio de su compra y venta. Entonces, ya después de haber detallado el caso de estudio, la primera actividad que se hizo con base a este análisis fue el del modelo lógico de datos, donde primero se hizo la conceptualización tanto de cardinalidades, las relaciones, los atributos que componen atributos principales y secundarios, las entidades donde son débiles y fuertes, y establecer por medio de ya se puede decir en parte inicial, por medio de los cuadros donde se están creando las entidades. Aquí se puede detallar, esta imagen es extraída de mis actividades realizadas. Entonces las entidades en primera instancia fueron empleado, venta, productos, compra, clientes, categorías y se tomaron acorde a los fragmentos del texto del caso de estudio, en donde el paso siguiente fue establecer esos atributos y detallar cuáles fueron sus atributos principales y secundarios. Los atributos principales son como, por ejemplo, el tipo de identificación, no el tipo de identificación, sino la identificación del cliente, del empleado. Ya los atributos secundarios son como los nombres, direcciones, eh, eh, ciudad donde vive, cosas por este estilo, tanto en venta, producto, compra. Todo esto se realiza una especificación de atributos principales y secundarios. Los principales son los que vamos a tener en cuenta porque estos son los que se van a relacionar con otras tablas. Cada entidad más adelante se van a ver como tablas. Por ahora estamos viendo como entidades y como atributos primarios, principales y secundarios. Se realizó se estableció las relaciones. Aquí en las imágenes se ve cómo las entidades se relacionan una con otra por medio de las cardinalidades, donde estas cardinalidades
Gráficamente se trazan, se conectan por una línea y se indican que una categoría puede estar relacionada a muchos productos, que es el primer ejemplo. En el segundo se ve que muchos productos pueden estar disponibles para muchos empleados y estas cardinalidades se establecen acorde a la necesidad o al análisis que se esté haciendo, digamos, o se esté haciendo, se esté realizando en las consultas de estas bases de datos. Para cada entidad debe haber una relación, debe haber cada entidad debe tener un atributo, debe tener atributo principal y secundario y debe estar relacionado por medio de las cardinalidades como se ven en todos estos ejemplos. Ya después de tener esta información, se realiza el diagrama de entidad-relación, donde ya se consolida, ya se empieza a estructurar esa información extraída, donde cada recuadro de estos son las entidades, cada conexión de estas son relaciones y cada identificación como 1N, 1N, 1NM son las cardinalidades que mencioné anteriormente. Ya para la siguiente actividad fue el modelo relacional. Primero se hizo la conceptualización de tablas, columnas, las llaves primarias y foráneas y las filas o las tuplas. Esta actividad se realizó por medio de la base de datos del lenguaje MySQL, que MySQL es un programa, un lenguaje donde podemos hacer manipulación de bases de datos relacionales. La herramienta utilizada fue el Workbench, donde se creó cada tabla, porque aquí ya vamos a hablar de tablas. Digamos, categoría es una tabla, cliente es otra tabla, cada recuadro es una tabla, tiene columnas, las columnas son sus atributos que están aquí incluidos, y las filas o las tuplas, las columnas son las que van en horizontal y las filas o tuplas son las que van, perdón, las columnas son las que van en vertical y las filas o tuplas son las que van en horizontal. Las columnas son los atributos principales o secundarios y las filas son todas esas como esa información adicional que compone a estas columnas. Las llaves primarias o foráneas son esos atributos principales o secundarios, que es en el caso de primarias, las llaves primary keys, que son las que cada tabla debe componer una llave primaria para poder crear su relación. Y las llaves foráneas son las informaciones adicionales que se componen como los nombres, como los apellidos o los productos o este tipo de especificación. Entonces, las primarias son los valores que en cada tabla son únicos y por medio de ser únicos se relacionan con otros. Ya después de haber realizado el script, el diagrama de todo este modelo relacional, se imprimió el script, que el script son las líneas de código con las que se crean cada una de estos componentes. Para la última actividad se realizó ya la implementación en el gestor de base de datos, donde primero se instaló One Server para poder generar todas estas consultas por medio del lenguaje MySQL, en donde aquí se hizo conceptualización del DDL, que es el lenguaje de definición de datos, el DML, que es el lenguaje de manipulación de estos datos, y el DCL, que es el lenguaje de control de datos. Cada uno tiene una especificación, tiene unos componentes que el DDL son el create table, alter table, drop table. Cada uno de esto lo que hace es crear una estructura de estas tablas, de estas bases de datos. El lenguaje de manipulación de datos es ya con el que yo hago mis consultas, donde tengo a insert, update, delete, select from, where, order by. Y el lenguaje de control de datos DCL es con el que yo puedo otorgar permisos o puedo hacer no consultas, sino unas sentencias más radicales como grant, revoke, deny, audit, password.
Aquí ya se hace un ejercicio donde se hacen solicitudes, sí, se realizan solicitudes donde se deben crear las líneas de código para hacer las instrucciones de DDL, porque primero se utiliza el DDL, que es como relacionamos estas tablas unas con otras, para pasar a la siguiente fase que fue con el lenguaje DML. Aquí las consultas también se les puede llamar query. Eso es como un puntico extra porque en ocasiones uno puede escuchar que alguien diga query y pues se está refiriendo a la línea de código. En las sentencias de ML, aquí también tiene la misma temática donde se hace una solicitud, se debe hacer la consulta por medio del código, por medio de las instrucciones del lenguaje y se realiza una evidencia de un screenshot para poder ver el resultado que nos arrojó cada consulta que hicimos. Aquí estamos implementando el select from, el nombre de la entidad o en este caso la tabla. Aquí vemos el select from, aquí vemos el where, ya se le empieza a verse más a profundidad otros conceptos como el in, aquí como el where, aquí se utiliza from, aquí between, and. Entonces, todas estas consultas se realizan acorde a las necesidades que tengamos. Aquí vemos más especificaciones, más ejemplos. Aquí otras. También cabe aclarar que cada sentencia de ML debe tener establecidas las llaves primarias y las foráneas para que éstas se puedan relacionar y realizar las consultas oportunamente. Para concluir, en la elaboración de cada una de estas fases, a lo largo de todo el curso, se abordaron las temáticas de forma progresiva, que fue muy interesante porque así logramos como estudiantes retener más información y poder ir conceptualizando a medida que nos vamos familiarizando con todas estas nuevos conceptos, nuevos análisis. Aquí, como vemos, podemos utilizar los lenguajes de DL, DML, DCL. En este aprendizaje pues se abre y se solidifica unas bases muy importantes porque las bases de datos, tanto relacionales como no relacionales, es algo que se debe tener en cuenta siempre en el desarrollo de software. Entonces, como esto es un área donde siempre debemos estar a la vanguardia del estudio, entonces con esto abrimos esa puerta para poder iniciar en tanto bases de datos como en otros desarrollos de software. En resumidas cuentas, el curso fue muy interesante, he aprendido mucho y agradezco mucho a la tutora por dedicación a sus estudiantes. Ya con esto concluyo la presentación. Muchas gracias por la atención.